Sean bienvenidos a las historias de Lilith. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo. Vamos a continuar con estas historias increíbles del libro naranja de las hadas. Capítulo 19, espero que les guste. Comencemos. Los tres tesoros de los gigantes, tomado de Contes populaires slaves, de Louis Leger. Hace mucho tiempo vivían un anciano y su mujer que tenían 3 hijos. El mayor se llamaba Martin, el segundo Michael y al tercero lo llamaron Jack. Una noche estaban todos sentados alrededor de la mesa cenando pan y leche. «Martin», dijo el anciano de repente, «siento que no viviré mucho tiempo más. Tú, como el mayor, heredarás esta choza. Pero si valoras mi bendición, serás bueno con tu madre y tus hermanos». «Claro que sí, padre. ¿Cómo puedes suponer que les haría daño?», replicó Martin indignado, sirviéndose los mejores bocados del plato mientras hablaba. El anciano no vio nada, pero Michael lo miró atónito y Jack estaba tan sorprendido que olvidó comer su propia cena. Poco después, el padre cayó enfermo y mandó llamar a sus hijos, que habían ido de cacería, para que se despidieran de él. Después de darles buenos consejos a los 2 mayores, se volvió hacia Jack. «Hijo mío», dijo, «tú no tienes tanto juicio como otras personas, pero si el cielo te ha privado de algo de razón, te ha dado un buen corazón a cambio. Escucha siempre lo que te diga y presta atención a las palabras de tu madre y hermanos, tanto como te sea posible». Diciendo esto, el anciano cayó sobre sus almohadas y murió. Los gritos de dolor proferidos por Martin y Michael se escucharon por toda la casa, pero Jack permaneció junto al lecho de su padre, inmóvil y en silencio, como si también estuviera muerto. Al fin se levantó, se dirigió al jardín, se escondió entre algunos árboles y lloró como un niño, mientras sus 2 hermanos preparaban el entierro. Tan pronto como enterraron al anciano, Martin y Michael acordaron que irían juntos por el mundo en busca de fortuna, mientras que Jack se quedaría en casa con su madre. Nada le hubiera gustado más a Jack que sentarse y soñar junto al fuego, pero la madre, que también era muy vieja, dijo que no había trabajo para él y que debería ir a buscarlo con sus hermanos. De modo que una hermosa mañana partieron los 3. Martin y Michael llevaban 2 grandes bolsas llenas de comida, pero Jack no llevaba nada. Esto enojó mucho a sus hermanos, pues el día estaba caluroso y las bolsas pesaban mucho. Cerca del mediodía se sentaron debajo de un árbol y empezaron a comer. Jack estaba tan hambriento como ellos, pero sabía que era inútil pedirles nada, por lo que se tiró bajo otro árbol y lloró amargamente. «A ver si la próxima vez no eres tan perezoso y traes comida para ti», dijo Martin, pero para su sorpresa, Jack respondió: «Ustedes son un buen par. Hablan de buscar fortuna para no ser una carga para nuestra madre y lo primero que hacen es llevarse toda la comida que tiene en la casa». Esta respuesta fue tan inesperada que por algunos momentos ninguno de los 2 hermanos pudo contestar. Entonces le ofrecieron a su hermano algo de su comida, y cuando éste terminó de comer, se pusieron otra vez en camino. Hacia la tarde llegaron a una pequeña choza, tocaron a la puerta y preguntaron si podrían pasar allí la noche. El hombre, que era un leñador, los invitó a pasar y les rogó que se sentaran a cenar. Martin le dio las gracias, pero como era muy orgulloso, le explicó que solo querían hospedaje, ya que traían mucha comida con ellos. Él y Michael abrieron sus bolsas en ese instante y empezaron a comer, mientras que Jack se escondió en un rincón. La esposa, al ver esto, se apiadó de él y lo llamó para que compartiera su cena, lo que hizo con gusto y le pareció muy sabrosa. Ante esto, Martin lamentó mucho haber sido tan tonto de rechazarla, pues sus pedazos de pan y queso le parecieron muy duros cuando le llegó el sabroso olor de la sopa que su hermano estaba disfrutando.
No volverá a tener esa oportunidad, pensó. A la mañana siguiente insistió en adentrarse en un bosque espeso donde no era probable que se encontrara nadie. Por un largo rato vagaron de aquí para allá, pues no había un sendero que los guiara. Pero al fin llegaron a un extenso claro en medio del cual había un castillo. Jack gritó de alegría, pero Martin, que estaba de mal humor, dijo con brusquedad: «Seguro que tomamos un camino equivocado. Regresemos». «Idiota», respondió Michael, que también tenía hambre, y como mucha gente cuando tiene hambre, también estaba de muy mal humor. «Nos dispusimos a viajar por el mundo, ¿y qué importa si vamos a la derecha o a la izquierda?» Y sin decir una palabra más, tomó el sendero hacia el castillo, seguido de cerca por Jack y después de un instante también por Martin. La puerta del castillo estaba abierta, y entraron a una gran sala y miraron a su alrededor. No se veía una sola criatura, y de repente Martin, no supo por qué, sintió un poco de miedo. Se hubiera salido del castillo en ese instante, pero se detuvo cuando Jack se acercó valientemente a una puerta en la pared y la abrió. Por pura vergüenza no podía permitir que su hermano menor lo superara, y entró detrás de él a otra sala espléndida, llena de piso a techo con grandes piezas de monedas de cobre. Martin y Michael quedaron tan deslumbrados por la visión que sacaron todas las provisiones que les quedaban en sus bolsas y en su lugar las llenaron con puñados de cobre. Apenas lo habían hecho cuando Jack abrió otra puerta, que esta vez los llevó a una sala llena de plata. En un instante sus hermanos voltearon sus bolsas para que el dinero de cobre cayera al suelo y en su lugar metieron puñados de plata. Apenas habían terminado cuando Jack abrió una tercera puerta y los tres se fueron de espaldas por el asombro, pues en esta habitación había gran cantidad de oro, tan brillante que lastimaba la vista. Sin embargo, pronto se recuperaron de su sorpresa y con gran rapidez vaciaron la plata de sus bolsas y en su lugar la llenaron de oro. Cuando ya no les cabía más, Martin dijo: «Será mejor que salgamos de aquí pronto, no sea que alguien venga y no sabríamos qué hacer». Y seguido de Michael salió precipitadamente del castillo. Jack se quedó atrás unos minutos para poner piezas de oro, plata y cobre en su bolsillo y comerse la comida que sus hermanos tiraron en el primer cuarto. Luego fue tras ellos y los encontró recostados en medio del bosque. El sol se estaba poniendo y Martin empezó a sentir hambre. Así que cuando Jack llegó, le ordenó que volviera al castillo y trajera el pan y el queso que habían dejado allí. «No vale la pena hacerlo», respondió Jack, «pues recogí los pedazos y me los comí». Ante esta respuesta, los dos hermanos se pusieron furiosos y se lanzaron sobre el muchacho, golpeándolo e insultándolo hasta que se cansaron. «Vete a donde quieras», gritó Martin dándole una última patada, «pero nunca te vuelvas a acercar a nosotros». El pobre Jack corrió llorando hacia el bosque. A la mañana siguiente, sus hermanos regresaron a su hogar y compraron una hermosa casa, donde vivieron con su madre como grandes señores. Jack permaneció escondido durante algunas horas, agradecido de estar a salvo de sus verdugos. Pero cuando nadie vino a molestarlo y su espalda ya no le dolía tanto, comenzó a pensar en lo que sería mejor hacer. Por fin se decidió a ir al castillo y llevarse el dinero suficiente para vivir con comodidad el resto de su vida. Una vez decidido esto, se levantó y tomó el sendero que conducía al castillo. Igual que antes, la puerta estaba abierta y continuó hasta que llegó a la sala del oro, donde se quitó la chaqueta y ató las mangas para formar una especie de bolsa. Entonces comenzó a echar el oro a puñados y de repente un ruido parecido a un trueno sacudió el castillo. A esto le siguió una voz, ronca como la de un toro, que gruñó: «Aquí huele a humano». Y entraron dos gigantes. «Así que, pequeño gusano, tú eres el que roba nuestros tesoros», exclamó el más grande.
Bien, ya te atrapamos y te cocinaremos para la cena. Pero el otro gigante lo llevó a un lado y por un momento estuvieron susurrando entre sí. Por fin, el primer gigante habló. Por complacer a mi amigo, te perdonaré la vida con la condición de que ahora en adelante cuides nuestros tesoros. Si tienes hambre, toma una mesita y golpea en ella diciendo mientras lo haces, la cena de un emperador, y tendrás toda la comida que desees. Sintiéndose aliviado, Jack prometió todo lo que se le pedía, y durante algunos días se divirtió mucho. Tenía todo lo que podía desear y no hacía nada en todo el día. Pero al fin empezó a cansarse de todo. Que los gigantes cuiden sus tesoros, se dijo al fin. Yo me voy, pero dejaré todo el oro y la plata, y no me llevaré nada más que a ti, mi buena mesita. De modo que se puso la mesa bajo el brazo y partió hacia el bosque, pero no se quedó allí por mucho tiempo, y pronto se encontró en los campos del otro lado. Allí vio a un anciano que le pidió a Jack algo de comer. «No pudiste pedírselo a nadie mejor que a mí», contestó Jack alegremente, y haciendo una seña para que se sentara con él debajo de un árbol, puso la mesa delante de ellos y la golpeó 3 veces, gritando «¡La comida de un emperador!». Apenas había pronunciado las palabras cuando sobre la mesa aparecieron pescados y carnes de todo tipo. «Este es un buen truco», dijo el anciano, cuando hubo comido todo lo que quiso. «Regálamela a cambio de un tesoro que tengo, que es aún mejor. ¿Ves esta corneta? Bien, solo tienes que decirle que deseas un ejército y tendrás todos los soldados que necesites». Ahora bien, desde que fue abandonado a su suerte, Jack se había vuelto ambicioso, por lo que después de dudar un momento, tomó la corneta y entregó la mesa a cambio. El anciano se despidió y echó a andar por un camino, mientras que Jack eligió otro, y durante largo rato se sintió complacido con su nueva adquisición. Entonces sintió hambre y deseó tener su mesa de nuevo, pues no había una sola casa a la vista y quería algo de cenar con desesperación. De pronto se acordó de su corneta y un mal pensamiento se le metió en la cabeza. «¡Adelante, 200 húsares!», exclamó, y el relinchar de caballos y el ruido metálico de las espadas se escucharon cerca. El oficial que iba al frente se acercó a Jack y con cortesía le preguntó qué quería que hicieran. «A 1 milla o 2 adelante, por este camino», respondió Jack, «encontrarán a un anciano que lleve una mesa. Quítenle la mesa y tráiganmela». El oficial saludó y regresó con sus hombres, que se lanzaron a galope para cumplir la orden de Jack. En 10 minutos regresaron, llevando la mesa con ellos. «Eso es todo. Gracias», dijo Jack, y los soldados desaparecieron dentro de la corneta. Ah, qué buena cena tuvo Jack esa noche, olvidando que se lo debía a una mala acción. Al día siguiente desayunó temprano y enseguida caminó en dirección a la ciudad más cercana. En el camino se encontró con otro anciano, que le pidió algo de comer. «Por supuesto que tendrás algo para comer», respondió Jack, y colocando la mesa en el suelo gritó «¡La cena para un emperador!». Entonces aparecieron todo tipo de platillos. Al principio el anciano comió con avidez sin decir nada, pero después de satisfacer su hambre, se volvió hacia Jack y le dijo «Este es un muy buen truco. Dame la mesa y tendrás algo aún mejor». «No creo que haya algo mejor», respondió Jack. «Sí, sí lo hay. Aquí está mi bolsa. Te dará tantos castillos como puedas desear». Jack pensó por un momento y luego respondió «Muy bien, te la cambiaré». Y entregándole la mesa al anciano, se colgó el saco en el brazo. 5 minutos después llamó a 500 lanceros con la corneta y les ordenó que siguieran al anciano y trajeran la mesa de regreso. Ahora que gracias a su astucia poseía los 3 objetos mágicos, decidió regresar a su lugar de nacimiento.
Se embarró la cara con tierra y se rasgó sus ropas con el fin de parecer un mendigo, y detuvo a los transeúntes con el pretexto de pedir dinero o comida, para preguntarles sobre los chismorreos de la aldea. De esta manera se enteró que sus hermanos se habían convertido en hombres importantes, muy respetados en toda la comarca. Tan pronto se enteró de ello, sin perder tiempo se dirigió a la puerta de su elegante casa y suplicó que le dieran comida y hospedaje. Pero lo único que recibió fueron palabras duras y la orden de que fuera a mendigar a otro lado. Al final, sin embargo, ante las súplicas de su madre, le dijeron que podía pasar la noche en el establo. Ahí esperó hasta que todos en la casa estuvieron bien dormidos. Entonces sacó la bolsa de su manto y pidió que apareciera un castillo en ese lugar, y la corneta le dio soldados para custodiar el castillo, mientras que la mesa le proporcionó una buena cena. Por la mañana hizo desaparecer todo, y cuando sus hermanos entraron en el establo, lo encontraron echado en la paja. Jack permaneció ahí durante muchos días, sin hacer nada, y hasta donde todos pudieron ver, sin comer. Mucho desconcertó esta conducta a sus hermanos, y le hicieron tantas preguntas que al fin les dijo el secreto de la mesa e incluso les ofreció una cena, que superó con mucho cualquier cosa que hubieran visto u oído. Pero aunque prometieron solemnemente no revelar nada de esto, de alguna manera se filtró la historia y en poco tiempo llegó a oídos del propio rey. Esa misma noche su chambelán llegó a donde Jack estaba viviendo, con una petición del rey de que le prestara la mesa durante 3 días. «Muy bien», contestó Jack, «puedes llevarte la mesa, pero dile a su majestad que si no la regresa al cabo de 3 días, le declararé la guerra». De modo que el chambelán tomó la mesa y se la llevó directamente al rey, transmitiéndole al mismo tiempo las amenazas de Jack, lo que hizo reír a ambos hasta que les dolió el estómago. Ahora bien, el rey estaba tan encantado con la mesa y las comidas que le daba, que cuando pasaron los 3 días no podía decidirse a desprenderse de ella. En su lugar, mandó llamar a su carpintero y le pidió que hiciera una copia exacta y cuando terminó, le dijo a su chambelán que se la devolviera a Jack con su mayor agradecimiento. Coincidió que era la hora de la comida, y Jack invitó al chambelán, que no sabía nada del engaño, para se quedara a comer con él. El buen hombre, que en los últimos 3 días había tenido varias comidas excelentes, proporcionadas por la mesa, aceptó la invitación con placer, aunque iba a comer en un establo, y se posó sobre la paja al lado de Jack. «¡La cena de un emperador!», gritó Jack, pero ni siquiera un bocado de queso apareció. «¡La cena de un emperador!», gritó Jack con voz de trueno. Entonces se dio cuenta de la verdad, y destruyendo la mesa con sus manos, se volvió hacia el chambelán, quien desconcertado y un tanto temeroso, se preguntaba cómo podría escapar. «Dile al mentiroso de tu rey que mañana destruiré su castillo con la misma facilidad que he destruido esta mesa». El chambelán regresó al palacio a toda prisa y le dio al rey el mensaje de Jack, que lo hizo reír más que antes y llamó a todos sus cortesanos para que escucharan la historia. Pero no festejaron tanto cuando despertaron a la mañana siguiente y contemplaron 10.000 hombres de a caballo y otros tantos arqueros rodeando el palacio. El rey vio que era inútil resistir y tomó la bandera blanca de tregua en una mano y la mesa verdadera en la otra para después salir a buscar a Jack. «Cometí un crimen», dijo, «pero haré mi mejor esfuerzo para compensarte por ello. Aquí está tu mesa. Reconozco con vergüenza que la traté de robar. Prometo darte a mi hija por esposa». No había necesidad de retrasar el matrimonio, pues la mesa podía proporcionar el más espléndido banquete que jamás se hubiera visto. Y después que todos comieron y bebieron tanto como quisieron, Jack tomó su bolsa y le ordenó que levantara en el parque un castillo lleno de todo tipo de tesoros para él y su desposada.
Ante esta prueba de su poder, el corazón del rey desfalleció dentro de él. «Tu magia es más grande que la mía», dijo, «y tú eres joven y fuerte, mientras que yo estoy viejo y cansado. Por lo tanto, toma el cetro de mi mano y la corona de mi cabeza, y gobierna mi pueblo mejor que yo». Por fin, la ambición de Jack se vio satisfecha. No podía esperar nada mejor que ser rey, y mientras tuvo su corneta para proporcionarle soldados, estuvo a salvo de sus enemigos. Nunca perdonó a sus hermanos por la forma en la que lo trataron, aunque a su madre le regaló un castillo hermoso y todo lo que pudiera desear. En el centro de su propio palacio estaba la cámara del tesoro, y en esta cámara guardó la mesa, la corneta y la bolsa como lo más preciado de todas sus posesiones, y no pasaba una semana sin que el rey Jack la visitara para asegurarse que sus tesoros estaban a salvo. Reinó majestuosamente durante largo tiempo, y murió siendo un hombre muy viejo, amado por su pueblo. Pero sus hijos y nietos no siguieron su buen ejemplo. Se volvieron tan soberbios que se avergonzaban de pensar que el fundador de su linaje había sido un muchacho pobre. Y como ni ellos ni nadie más podían dejar de recordarlo en tanto que la mesa, la corneta y la bolsa se exhibieran en la cámara del tesoro, un rey más tonto que los demás los arrumbó en un sótano oscuro y húmedo. El reino sobrevivió durante algún tiempo, aunque con el paso de los años se volvía cada vez más débil. Entonces, un día le llegó al rey el rumor de que un gran ejército marchaba contra él. Vagamente recordó algunos cuentos que había oído sobre una corneta mágica que podía proporcionar tantos soldados como para conquistar la tierra, y que su abuelo había guardado en un sótano. Hacia allá fue pensando que podría renovar su poder una vez más, y ciertamente encontró en ese lugar negro y lleno de lama los tesoros. Pero la mesa se hizo pedazos cuando la tocó. En la corneta solo quedaban algunos trozos de cintas de cuero roídas por las ratas, y en la bolsa nada sino unos fragmentos de piedra. El rey inclinó la cabeza ante la destrucción que le esperaba, y en su corazón maldijo la ruina ocasionada por el orgullo y la necedad suya y de sus antepasados. Así llegamos al fin de esta épica historia. Bueno, del nacimiento de un rey. ¿Quién podría decirlo, no? Este joven pequeño, una vez más, el hijo menor de un humilde anciano que logra ser rey. Y bueno, de vuelta tenemos los temas clásicos, típicos de muchos cuentos de hadas. La envidia de los hermanos, la inocencia del joven que va haciendo todo sin mucha, sin malicia. Bueno, el orgullo y cómo sus nietos y sus hijos pierden todo por él. Así que, nada, los cuentos estos son muy entretenidos, divertidos y a la vez nos dejan pensando, ¿no? Nos dejan una idea, que es lo más importante. Poder utilizar la mente, ¿no? Un poco en este mundo donde todo es tan fácil y rápido. Así que espero que les haya gustado, que les haya dejado algún mensaje lindo y los invito como siempre a dejar like, a suscribirse, a compartir esta historia con sus amigos, sus familiares y nada más. Los espero la próxima.